Tenemos una preocupante información de último momento. 10 médicos y 3 enfermeras del Hospital Manuel Belgrano en San Martín, todos contagiados por coronavirus. A ver, los casos confirmados están internados en sanatorios porteños, en el propio hospital o aislados en sus viviendas. Y además de estos 13 profesionales médicos, hay otros 20 integrantes del equipo de salud que están aislados. Hay una información que tiene que ver con quién visitó el hospital el último viernes. Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, estuvo supervisando en este hospital de San Martín las obras que se están realizando. La información y el temor fue inmediato. ¿Cómo está Axel Kicillof? Según pudimos saber, está sin fiebre y sin síntomas. Pero ya se han tomado recaudos y hay una preocupación en el entorno del gobernador, claro, por su salud. Hasta ahora, hoy no había tarea, no había programada algún tipo de reunión, mañana sí la tiene, no saben qué decide quién, el equipo de salud. Porque lo que tienen que definir es si se produce un aislamiento por protocolo, ni más ni menos que de la máxima autoridad de la provincia de Buenos Aires. Reiteramos, en el lugar donde hay 13 profesionales médicos contagiados por coronavirus, estuvo el gobernador Kicillof. Orlando Estivo es obstetra, compañera de los médicos contagiados. Y Orlando, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Solo dos aclaraciones porque mi apellido es Restivo y sí. No soy obstetra, soy neonatólogo. Bien. Orlando, con aclaración mediante, preguntarle cómo han tomado, cómo está el hospital, por qué tantos contagios, no dejamos de sorprendernos. Sí. Yo quiero también corroborar la información que ustedes tienen porque en realidad, como esto es un día a día, en el momento actual tenemos 13 casos confirmados sí. de personal del hospital con positividad para coronavirus y COVID-19, ¿no? Son casos positivos. Y casos sospechosos tenemos alrededor de 10, entre 8 y 10 casos sospechosos. Casos sospechosos es aquel que presenta síntomas compatibles con coronavirus, pero que aún no tenemos las pruebas serológicas positivas. Estamos hablando con Orlando, que es neonatólogo. Orlando Estivo es neonatólogo del Hospital Belgrano de San Martín, donde está confirmándonos él de los 13 casos de 10 médicos y 3 enfermeras contagiados de coronavirus, y nos agrega que son entre 8 y 10 casos los sospechosos que en este momento están aislados por posibilidad de tener el virus. Orlando, ¿cómo analiza usted el cuadro que se dio? ¿De qué manera se produjo un contagio en tanta población hospitalaria aquí, justamente de profesionales? No, en la manera en que se contagian en el hospital los compañeras y compañeros, es la misma manera que se contagian cualquier persona por la transmisión respiratoria o tocando las superficies en las que está el virus. El problema justamente es que al no haber la suficiente cantidad de elementos de protección personal, ha habido, digamos, una seria, pérdida, digamos, o disminución o debilitamiento de esa barrera que tiene que haber entre el virus y el personal, entre la comunidad que se atiende y el personal que trabaja en el hospital. Orlando, esa barrera puede llamarse un barbijo, puede llamarse un camisolín quirúrgico o un hidrorrepelente, según el caso, un barbijo N95, según el caso. Bueno, eso es lo que viene faltando desde hace meses en el hospital y sobre todo, especialmente desde que empezó la pandemia. A ver, había dos versiones dentro de la investigación que hacen las autoridades de salud, si la paciente cero del hospital era una enfermera o, se lo pregunto, ¿ustedes habían atendido casos en el hospital que pueden, ante esta falta de elementos de protección, haber generado el contagio? No, hubo pacientes que fueron casos sospechosos, se testearon pacientes, dieron negativos, y tuvimos un compañero que tuvo, con el primer caso de coronavirus, fue un compañero que no lo contrajo en el hospital, sino de un familiar proveniente de Europa. Y esto, digamos, a mí, digamos, estudiar el caso cero es un estudio epidemiológico, es un estudio que tienen que hacer los epidemiólogos. Ahora, la realidad es que una vez que hay 1, 2 o 3 casos positivos, es muy difícil detener la transmisión del virus
si uno no está provisto de los elementos. O sea, si hubiera un solo caso, ya eso significaba que todo el hospital tenía que circular, todo el personal, tenía que circular por el hospital con barbijos quirúrgicos y eventualmente con barbijos N95 en el caso de procedimientos que implicaran flujos corporales, ¿no? Aerosoles, etcétera. O sea, doctor Restivo, usted está denunciando que el personal médico se contagió porque no contaban con barbijos de protección. Sí, nosotros, a ver, yo lo que estoy denunciando es lo siguiente. En el hospital, desde que empezó la pandemia, nosotros tuvimos una reunión de un comité de crisis, donde estábamos los jefes de servicio implicados en la epidemia, la dirección del hospital y los representantes de los trabajadores, que somos los representantes gremiales. Yo soy representante gremial de los profesionales, pertenezco a la CICOP, y la verdad es que este comité de crisis venía dando una serie de recomendaciones que no se llegaron a aplicar, y la verdad es que cuando empezamos a pedir y a exigir que hubiera más elementos de protección, que llegaran más insumos, más alcohol en gel, más alcohol, todos los elementos que son necesarios, digamos, para la protección del personal y de los pacientes, cuando empezamos a reclamar eso, automáticamente la dirección del hospital cerró el comité de crisis, hizo un comité epidemiológico cerrado, donde no se informa a los trabajadores día a día lo que está pasando con los casos positivos. Lo estamos haciendo nosotros. Esta información que ustedes tienen, la hicimos nosotros, la construimos nosotros, los gremios y los trabajadores del hospital, los jefes de servicio, los residentes, las residentes. Orlando. Es información construida por los trabajadores, no por un comité del Ministerio de Salud, lo cual implica que el Ministerio de Salud definitivamente nos ha abandonado, digamos, porque por más que fue Kicillof a inaugurar, no sabemos bien para qué, un Viernes Santo, la realidad es que acá no llegaron todos los elementos de protección que esperábamos. Orlando, le iba a preguntar eso. ¿Usted estuvo presente cuando el gobernador estuvo la semana pasada ahí y puede confirmarme la información que nos da Gobernación de que ninguna de las personas que han dado positivo estuvo cerca del gobernador? No, eso no lo sabemos porque la realidad es que a los representantes de los trabajadores no nos invitaron a ninguna inauguración o a ningún acto con el gobernador. Nunca fuimos invitados, así como tampoco se nos explicó por qué se cerraba el comité de crisis, tampoco se nos invitó a esa reunión con el gobernador. La verdad que es una cosa insólita porque hemos pasado por muchas administraciones hospitalarias y nunca nos pasó esto, digamos. Un ninguneo hacia los trabajadores del hospital que nunca se dio, la verdad nunca se dio. Bueno, acá la gravedad, además, la gravedad estaría dada además porque eso implica que en este caso, al no tener protección, están atendiendo a los enfermos exponiéndose de una manera directa y bueno, la evidencia son estos 13 casos. ¿Ustedes cómo van a accionar a partir de ahora con lo que ha ocurrido? Mire, es gravísimo. La verdad, yo le quiero decir esto. Yo tengo una compañera que está internada en este momento en San Martín, en un sanatorio de San Martín. Es una compañera que forma parte de la comisión directiva donde yo estoy. Y es una realidad tremenda ver que tu compañero con el que trabajas todos los días cae enfermo con una enfermedad que todos sabemos que tiene una alta, digamos, complicación, no por no decir otras cosas. La verdad que es terrible, estamos viviendo con una angustia, con un miedo y con una desesperación, porque además estamos viendo que el hospital se ha transformado en un hospital fantasma, ya los pacientes no vienen, ya las áreas están cada vez más vacías y los servicios están diezmados, porque a medida que van creciendo los aislamientos preventivos, se van cerrando áreas del hospital. Por ejemplo, maternidad ya está cerrando, y si cierra maternidad va a cerrar neonatología. Así que nosotros estamos frente a una situación de el hospital, y yo le decía hoy a una compañera, Orlando, como esos juegos que dice game over, digamos. Y mañana vamos a hacer una asamblea, les comento, para que ahí vamos a decidir qué es lo que vamos a hacer con el hospital, los trabajadores del hospital. Orlando, muchas gracias. Sí, hecha la denuncia pública, como ha ocurrido en otros lugares, tanto de la provincia como de la ciudad de Buenos Aires, por la falta o la necesidad de insumo para quienes están primero